Buen día, Lisa. Buen día, Lisa. Buen día, Lisa. Buen día, buen día. Bueno, hemos tenido que pasar estas tablitas para que aprendamos a utilizar. Tenemos tablas de la distribución binomial, como también tenemos tablitas de la distribución de Poisson. Fíjense, en estas tablas vamos a aprender a hacer los cálculos sin necesidad de utilizar la máquina de calcular. Tenemos la distribución binomial y en la siguiente página vamos a tener la tabla de distribución de Poisson y vamos a aprender a utilizar estas máquinas para facilitar algunos cálculos. Aquí tenemos. Entonces, vamos a comenzar con el uso de la tabla de la distribución binomial. Bien, vamos a utilizar nuestra pizarrita. Bueno, tenemos ahí. Entonces, pongamos aplicación de tablas estadísticas. No se ve su pizarra, Lice. ¿Para nada? No. Ahora Ahí. sí. Ahora sí. Aplicación de tablas estadísticas. Muy bien, Condori, estás despierto. Aplicación de tablas estadísticas. Cualquier error que hubiera me hace nomás recuerdo para modificar. Bueno, hemos dicho primero para la distribución binomial. La fórmula para calcular la probabilidad para una variable aleatoria X tal que tome un valor igual a X, hemos dicho que es igual a n factorial dividido X factorial por n menos X factorial. Todo esto multiplicado por P elevado a X por Q elevado a N menos X. Para aplicar esta fórmula de la distribución binomial, hemos dicho que se tienen que cumplir 3 pasos importantes para un experimento dado. Entonces, el primer paso es que el experimento se tiene que cumplir n veces y cada intento del experimento es independiente el uno del otro. Ese es el segundo paso. El tercer paso es que la probabilidad de ocurrencia de un suceso se mantiene constante a lo largo de todo el experimento. Entonces, en un experimento dado, si ocurre un éxito, su probabilidad es P. Y si no ocurre el éxito, su probabilidad es Q, es decir, un fracaso. Entonces, P y Q se van a mantener constantes. Entonces, por ejemplo, si N
es igual a 3 y P es igual a 0,30 y deseamos nosotros calcular la probabilidad de que X tome un valor igual a 2, entonces, aplicando la fórmula, n sería 3 factorial dividido entre 2 factorial por 3 menos x que equivale a 2. Todo esto multiplicado por p, que es igual a 0,30 elevado a 2 por q. Si p es 0,30, si p es un éxito, q es un fracaso, es igual a 1 menos p. Por lo tanto, q ha de ser igual a 1 menos 0,30 igual 0,70. Por lo tanto, 0,70 elevado a n 3 y x que vale 2. Dicen, se olvida del signito de afirmación Igual. al lado del ejercicio. Factorial. Entonces, hemos definido la probabilidad de que x sea igual a 2 cuando p es igual a 0,30 y q igual a 0,70 para n igual a 3. ¿Cuánto da esta probabilidad? 0,189. 0,189. 189. Siempre con 4 decimales esto, por favor. Bien. Entonces, si aplicamos la tabla mediante la tabla, probabilidad de x igual a 2. Para esto vamos a recurrir a esta tablita. Fíjense, tabla 1 de distribución binomial. En la columna, aquí en columna, Se nota, Lice, no sé. Se ve, dice. en columna, no se ve. No, Lice. ¿Nota? No se ve. Ustedes tienen ahí, Negro. Negro sale, Lice. Creo que se ha intervenido entre los dos archivos que estaba compartiendo. a ver, vamos a poner una nueva función entonces, a ver. Ahí, Ahí se ve el que se llama la pizarra. Ahora sí. bueno, ahora sí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El uso de la tabla de la distribución binomial, ustedes pueden observar en la fila las probabilidades de ocurrencia de un suceso P que va desde 0. O 0,01, 0,05 hasta 0,50, el 50%. Y en la primera columna tenemos el número de observaciones, n, que es igual a 2, a 3, a 4, a 5. En esta tablita tenemos hasta 8 y hasta 10. Hay otras tablas que tienen más observaciones. Y en la siguiente columna de n tenemos r, que esto equivale a
X. Entonces, para nuestro ejemplo, cuando n es igual a 3, x es igual a 2, la probabilidad que hemos calculado es a 0,1890, ¿no es cierto? Ahí podemos ver en nuestro ejemplo. A ver. Listen, ¿podría volver a explicar? Cuando x hemos calculado mediante la fórmula, la probabilidad de que x sea igual a 2 es 0,1890. Ahora, cuando ponemos ¿se ve? Sí, listen, se ve. Se ve. Bien. Entonces, cuando nosotros hacemos el uso de la tabla, en columna, en la primera columna, están definidos los valores de n. En la segunda están definidos los valores de x, que en este caso está como r. Pero bueno, esto es x. El valor que asume x para n observaciones. Y en fila, fíjense, en la primera fila está P, la probabilidad de éxito o de ocurrencia de un suceso mediante la distribución binomial. Estas probabilidades están con 2 decimales al comienzo, ¿no es cierto? 0,01, 0,02, 0,3, 0,35, 40 hasta 0,50. Bien, en nuestro ejercicio, a ver si esto me permite. Aquí. En nuestro ejercicio hemos dicho n igual 3, ¿no es cierto? P hemos dicho igual a 0,30. Y deseamos calcular la probabilidad de que x tome un valor igual a 2. Entonces, la fórmula para calcular esto, hemos dicho que la probabilidad de que x tome un valor de x, es igual a n factorial entre x factorial por n menos x factorial por p elevado a x por q elevado a n menos x. Entonces, para este ejercicio, utilizando la fórmula, hemos hecho que x es igual a 2. Entonces, cuando x es igual a 2, n es igual a 3 factorial, dividido entre 2 factorial por 3 menos 2 factorial por p 0,30 elevado a x igual 2 y por q, que es igual q es igual a 0,70. A 0, voy a borrar, 0,70 elevado a 3 menos 2. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 2 hemos calculado como 0,18
0,1890. ¿No es cierto? Sin necesidad de hacer este cálculo, puedo yo utilizar esta tabla de distribución binomial, donde en la primera fila están definidas las probabilidades de éxito, P, aquí. Entonces, para este nuestro ejercicio, P es 0,30, ¿no es cierto? Están marcados con amarillo ahí, P 0,30. Entonces, N igual a 3. En la primera columna están los valores de N. Y en la segunda columna están los valores de X. Ahí. Entonces, cuando N sea igual a 2, X va a tomar valores desde 0 hasta 2. Si N es igual a 3, los valores de X van a ser desde 0 hasta 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, si el valor de X1 es igual a 6, vamos a tener que 6 va a tomar la diferencia de, o 6 va a tomar los valores desde 0 hasta 6. No puedo bajar esto por esto seguramente. A ver. Aquí. Entonces, por ejemplo, si N fuera 6, los valores de X van a ser desde 0 hasta 6 y así sucesivamente. Bueno, entonces, en nuestro ejercicio tenemos que N igual a 3. Todo está con amarillo. X igual a 2. Y la probabilidad es cuando para los valores de 0,3 y los valores de X es igual a 2, donde este punto se juntan los valores de X y de N en este punto, tenemos la probabilidad de 0,1890 que hemos calculado aquí. Probabilidad igual a 0,1890. ¿No es cierto? ¿Se entendió? Sí, listo. Bueno, voy a Sí, Licen. hacer otro cálculo. Supongamos cualquier número vamos a tomar. Vamos a utilizar directamente la tablita. Supongamos que N es igual a 5. Y deseamos calcular la probabilidad de que X sea igual a 0. Y en este caso, P, digamos que sea igual a 0,40. Entonces, mediante la fórmula, probabilidad de que X sea igual a 0 ha de ser igual a 5 factorial, todo esto entre
0 factorial por 5 menos 0 factorial por P 0,40 elevado a 0 por Q. ¿Cuánto va a ser? 0,60. Elevado a 5 5 menos menos 0. 0. En vez de hacer este cálculo, yo voy a tomar de manera directa. N, 5, ahí. 0,778. P va a ser X 0 y P 0,40. Entonces, de donde se crucen estos dos puntos, ahí, ahí. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que X tome un valor de 0? 0,778. 0, 0,778. Ahí está la probabilidad de que asuma X un valor igual a 0. Ahora, ¿cuál es la probabilidad en este mismo ejercicio de que X sea igual a 4? Mediante la fórmula tendríamos que hacer este cálculo. X igual a 4. Todo esto, 5 elevado a 5 factorial entre X que va a tomar el valor de 4 factorial, 5 menos 4 factorial por P 0,40 elevado a 4 y por Q 0,60 elevado a 5 menos 4. ¿Cuál va a ser ese valor? 0,0768. N5, X4 y P 0,40. Entonces la probabilidad es 0,0700 0768. Y hemos calculado las probabilidades utilizando la tabla de la distribución binomial. Esto es aplicable sobre todo cuando se utilizan sumas de probabilidades. A ver, vamos a apague su micrófono. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, aplicando la tabla de la distribución binomial. Esta tablita está en el Moodle ya, por si acaso, para que lo puedan descargar. Bien. Supongamos que tenemos n igual a 9. P igual a 0,25. Y queremos calcular la probabilidad de que X sea mayor a 7. ¿No es cierto? Entonces, la probabilidad de que X asuma
un valor mayor que 7 mediante la distribución binomial va a ser esto. La probabilidad de que X sea igual a 8 más la probabilidad de que X sea igual a 9. ¿Por qué? Y aquí me voy a ir a la tablita. Hasta n igual a 9. Bueno. Yo solamente he considerado, aquí vamos a poner, que sea mayor o igual a 7. Entonces, vamos a tener que calcular la probabilidad de que sea X mayor o igual a 7, ha de ser probabilidad de que X sea igual a 7 más probabilidad de que X sea igual a 8 más la probabilidad de que X sea igual a 9. Entonces, mediante la fórmula, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que hacer primero el cálculo de probabilidad de X a 7, a 8 y a 9. Entonces, mediante el uso de la tabla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a P025, n igual a 9 y X va a tomar los valores de 7, 8 y 9. Para 7, ¿cuánto es la probabilidad? 0,0012. 0,0012. Más de que X sea igual a 8. 0,0001. 0,0001. 0,01. Más X sea igual a 9. 0,000. Y 0, Dice 0, 0, 0. Y sumamos estos valores. 1,3 me salió. ¿Cuánto? 1,3. No, hay pues 1,3. X igual a 1,3. A ver. Sume bien con Dori. Voy a sumar. Aquí yo lo he aumentado por delante otros ceros más. en la Ahí probabilidad le falta 0,0013. Dice en el 9 es 4 ceros. 0, 13. 13. Entonces, si multiplicamos por 100, esto, probabilidad sería ¿cuánto? 0,13%. 0,013%. ¿Cierto? Dicen creo que sin el 0, A ver, multiplique. 0,13%. 0,13 dicen. Dicen No, aquí es 0,03. le falta un cero. Por Aquí 100. en el 9, 4 ceros y recién viene la coma. Entonces, esto es 0,13%. Está bien. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor que 8 puntos?
¿Qué probabilidades vamos a calcular? 7, la probabilidad de 7, X igual a 7 la más probabilidad de X igual a 6, a 6 probabilidad de X igual a 5, igual a 5 probabilidad de X igual a 4, igual a 4 probabilidad de X igual a 3, hasta hasta 0, hasta 0 igual a 4 más probabilidad de que X sea igual a 3 más la probabilidad de que X sea igual a 2 más la probabilidad de que X sea igual a 1 hasta más la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, fíjense, en vez de utilizar la fórmula para hacer el cálculo correspondiente, lo que hacemos es simplemente tomar los valores de aquí. Y ustedes me dictan. Esto es igual 0,012. Sí, dígame. Dicen, en la Sí. parte de arriba donde hicimos el otro ejercicio, donde dice X es mayor a 7. Mayor o igual a 7. Pero ahí estamos tomando en cuenta el 7. Y abajo, Claro. sí. Y abajo ya no Mayor. estamos. Abajo solo dice menor. Abajo solo dice menor. Mayor no dice o igual a 7. Ah, sí, sí, sí. Y aquí en el denominador estoy diciendo menor que 8. Ah, sí. Entonces, dice. menor que 8 es 7, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, Entonces, tenemos el siguiente. La probabilidad de que X igual a 6. ¿Cuántos me van a ir dictando? A ver, voy a ir dando nombres para que vayan trabajando. A ver, Jacqueline Isabel. Jacqueline. Vamos a ir tomando en cuenta, ya ve. Jacqueline. Vamos a buscar otro participante, a ver. A ver, Wilfredo, Chiri. ¿Cuál es el siguiente valor? Wilfredo. ¿No estás? Melanie, Jocelyn. dicen presente 0,087, el valor de 6, De 6, 0,87. 0,087. Dicen Más. 2 ceros por delante. 0,087. El valor 0,0087. de 5. Lenzi. El 5 es 0,0389. 0,0389. A ver, Salomé, el siguiente. Buenos días, Lisa. El siguiente es 0,1168. 1168. A ver, Francisco Pacheco, el siguiente. X igual a 3. Listen, justo está sacándolo. ¿Cuánto es?
Vea usted en la tabla la probabilidad de que x es igual a 2 sin necesidad del cálculo. Ah, ok. 0,9. No es necesario que hagas el cálculo, Francisco. Ah, no, listen. Fíjate en la tabla. Esta Ya. tabla que estoy mostrando. En el 3, no, con el 9. No estás atendiendo, ya ves. N igual a 9, X igual a 3 y P 0,25, donde se crucen es dos líneas. P 0,25, N 9 y X igual a 3. Ah, ok. Este valor es 0, ¿cuánto? 0,2336. 2336. Pongan atención porque estoy registrando su participación, les aviso. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 2? A ver, vamos a ver aquí. Miguel Ángel Cardoso. 0,30. 0,30. X igual a 2. 0,3002. 0,30. A ver. 0,3003. 0,3003. Sí. De que X sea, a ver. Yo sé, a ver, aquí hay uno que no tiene nombre. Mario José. Sí, listen. Mario José. Sí, listen. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 1? 0,22. 0,2253, listen. 2253. A ver, Marcela, Gaspar, la probabilidad de que X sea igual a 0. Listen, buen día. Es 0,0751. 0,0751. 0,0751. Entonces, la probabilidad de que X sea menor que 8 es la suma de todos estos valores. 0,9999. Entonces, la probabilidad es del 99,9%. ¿No es cierto? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? La aplicación de esta tabla. Listen, ¿y en qué momento se usa el P o un tercio? ¿Cómo? Ahí en la tabla dice P un tercio. Cuando te den un tercio, pues. 0,33, ¿no es cierto? Ah, 0,33. Ah, ok. O sea, dividí 1 entre 3 y te va a dar un valor. Listen, otra pregunta. En el caso Sí. que nos puede dar, ¿verdad? Otro valor que no está aquí en la tabla, por ejemplo, 0,3. Si el valor no está en la tabla, Ajá. entonces ustedes tienen que calcular con la fórmula, Ah, ya, listo. ¿no? Si el valor no está en la tabla, entonces ustedes tienen que calcular en la tabla. Pero generalmente estas probabilidades están en base a estos que están ahí. Por eso han hecho las tablas de esa manera. Hay otras tablitas que tienen más números todavía y en forma más amplia, más detallada. Entonces, ahí se utiliza con mayor facilidad. Pero, si no hubiera un valor en la tabla,
Entonces, ustedes tienen que hacer el cálculo correspondiente, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Licen, buen día. ¿Puede explicar Buen día. cómo identificar con la tabla? No me ubico muy bien, por favor. A ver, para definir nuevamente. A ver, vamos a buscar otro número. Supongamos que, por ejemplo, deseamos supongamos que tenemos n igual a 8. O vamos a ir más arriba para que sea más práctico. En nuestra tablita, fíjate, esto está muy grande, vamos a disminuir más. ¿Ahí se ve bien? Ahí. Bueno. Para definir las probabilidades hemos dicho que en las columnas están los valores de n, aquí en la primera columna. Supongamos que n sea igual a 6. Y la probabilidad de la distribución binomial sea 0,20. Cuando n es 6, los valores que va a tomar x, que está en la segunda columna, van a ser desde 0 hasta 6. Entonces, cuando n sea 6, p sea 0,20, y digamos que quiero calcular la probabilidad de que x sea exactamente igual a 4, entonces yo voy a ir a la columna de n igual a 6, a la columna de x igual aquí, 6, y x 4, y me voy a ir hasta ahí. N6, X4 y P 0,20. Entonces, me voy a 0,20 en la primera fila y donde se cruzan estos dos puntos. 0,20, la probabilidad, N6, X4. Donde se cruzan esas dos líneas, la probabilidad de que x sea igual a 4 es 0,0154. La probabilidad de que x sea igual a 4. Ahora, supongamos que n igual 5, p igual 0,50 y deseo calcular la probabilidad de que x sea igual a 2, entonces fíjense, cuando n tome el valor de 5, n está en la primera columna, n5. X está en la segunda columna, los valores de x. X igual a 2. Y P, voy a borrar esto para que no se confundan. Y P, en este caso, es 0,50. Entonces, N5, X 2 en la siguiente columna, P 0,50. Entonces,
donde se crucen estas dos líneas. Desde ahí hasta aquí. 0,50. Entonces ahí tenemos la probabilidad de 0,3125. Y hemos definido las probabilidades mediante la tabla. Entonces ya les he dicho que este sirve para hacer sumas de probabilidades en este caso. ¿No es cierto? Bien. Entonces pasamos al uso de la tabla de la distribución de Poisson. Bueno. Vamos a pasar al uso de la tabla de la distribución de Poisson. Ahí. Para esto vamos a ir a la pizarrita. A ver. Aplicación de la tabla estadística para la distribución de Poisson. Bueno, supongamos que en el uso de la distribución de Poisson, nosotros tenemos que aplicar la fórmula de que la probabilidad de que X tome un valor igual a X es igual a ¿qué? A lambda elevado a X por E elevado, vamos a escribir E bonito, E elevado a menos al valor promedio, todo esto dividido entre X factorial. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular, digamos, lambda igual a 0,7, o pongamos otro numerito, lambda, digamos, igual a 2, y deseamos calcular la probabilidad de que X sea igual a 4, entonces, esto sería, aplicando la fórmula, 2 elevado a 4 por E, que es la base natural del logaritmo, 2.718 y algunos números más. Entonces, esto multiplicaríamos por 2,718 elevado a menos 2. Todo esto entre factorial de 4. X factorial. ¿Cuánto nos va a dar ese resultado? 0,0902. 0,0902. O el 9% es la probabilidad de que X sea igual a 4. Ahora, mediante la fórmula, mediante la tablita, van a ver ustedes
en esta tabla que en columna, no, más bien en fila, están los valores de X, desde 0, 1, 2, hasta 12. Y en columna están los valores de lambda. Desde 0.1 tenemos hasta 10 o 12. Bueno, entonces, en nuestro ejemplo, bueno, no hay un espacio blanco aquí para poder. A ver, vamos a agrandar esto un poquito si nos ayuda eso. Ahí. A ver. En nuestro ejercicio hemos definido que lambda era igual a 2, ¿no es cierto? Y queremos definir la probabilidad de que X sea igual a 4. ¿Cuánto hemos obtenido mediante la fórmula? Esto era 2 elevado a 4 por 2.718 elevado a menos 4 factorial de 4, ¿no es cierto? Perdón, a menos 2. Menos 2. Eso estoy haciendo. Menos 2. ¿Cuánto era esta probabilidad mediante nuestro cálculo? 0,0902. 0,0902. Mediante la tabla tenemos aquí los valores de X que están en fila hasta 12 y lambda en fila también deben estar en columna. Lambda en columna tenemos desde 0.1 hasta, no sé, debe ser 20 y más. Entonces, la probabilidad, fíjense, lambda igual a 2. ¿No es cierto? Y X igual a 4, aquí. Entonces, donde se crucen estas dos líneas, desde aquí hasta aquí, para 2, ahí está. Probabilidad de que X sea igual a 4 es 0,092. 0902, Lisa. 0902. Sí. Entonces, no hay, en estos casos, es más fácil utilizar la tabla de la distribución de Poisson que hacer la aplicación de la fórmula, ¿no es cierto? A ver. Tiene menos datos, ¿no, Lisen? No tiene menos datos, tiene la misma. No es nada. A no ser que cuando los valores sean muy grandes, P500, X500, eso no, seguramente no vamos a encontrar, pero en promedio los datos no son muy grandes. Por eso es que vamos a definir estos valores. Entonces, esto es X. A ver, veamos qué podemos calcular. Subiremos un poquito, a ver hasta cuánto tenemos aquí. Tenemos hasta 10 lambda, ¿no? Entonces, vamos a ver
algo que nos muestre. Ahí. A ver, supongamos que deseamos calcular para un de lambda, para un valor de lambda igual 11, y no, muy grande. Vamos a tomar lambda que sea igual a 4. Y n, o x más bien, x que sea igual a 10. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 10 mediante la fórmula sería 4 elevado a 10 por 2.718 elevado a menos 4. Todo esto 10 factorial. Entonces, esta probabilidad de que x sea igual a 10, mediante la fórmula, miren, lambda 4, exactamente aquí. Lambda 4. X 10, aquí. Entonces voy a bajar en línea hasta este punto. ¿No es cierto? Donde se junten esos dos valores, donde se cruzan esas dos líneas, la probabilidad de que x asuma un valor de 10 es de 0,053. Y hemos definido las probabilidades mediante la distribución de Poisson. Entonces, esta viene a ser la aplicación de la estadística, de las tablas de estadística, tanto para la binomial como para la de Poisson. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Le hice una preguntita ahí abajo, dice hasta 10 llega y de ahí sigue 5,0. ¿Qué significa eso? ¿Qué 5, pues? ¿Qué 5 nomás? Es el promedio 5. Pero si tenemos 5 ya en el otro lado, pero es diferente resultado. ¿Dónde tiene 5? Aquí. Aquí tiene 5, ¿no es cierto? No, aquí en el lambda. Lambda. Sí. Aquí tienes que observar bien. Hay un ese es 0,1. 0,1. Sí. 0,5. Esto es 2,2, 2.5, 2.6, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4. Entonces, sí, más abajo, dice. Si sigues avanzando, a ver, vamos a ver. Si sigues avanzando. Ahí está 5. Sigue subiendo. Este es un ejercicio que yo he preparado, pero... Aquí abajito hay otro lambda 5, dicen. ¿Dónde? Ahí. Lambda 5. Y aquí está X. Ah, de 13, ¿no? 13, o sea, le continúa al siguiente, ¿no? Ah, al ya, de ya. arriba. Continúa X, 13, 14 hasta 24. Es por eso que aparece nuevamente el 5. Ah, bueno. Bien.
Entonces, hemos aprendido a hacer los cálculos mediante las tablas de distribuciones, tanto para la distribución binomial como para la distribución de Poisson. Vamos a pasar ahora a hacer bien. Vamos ahora a pasar a nuestra pizarrita para continuar. Bueno, hemos visto la aplicación de la tabla para la Poisson y para la distribución binomial. Vamos ahora a hacer aproximaciones. Aproximación de la distribución de Poisson a la distribución binomial. Para hacer esta aproximación de la distribución de Poisson a la distribución binomial, se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, cuando el número de observaciones es grande, número de observaciones es grande, entonces resulta ser muy complicado y laborioso aplicar las distribuciones de Poisson y la distribución binomial, sobre todo la distribución binomial. Entonces, por eso es que se aproxima la distribución de Poisson a la distribución binomial. Ahora, ¿cuándo el número de observaciones es grande? Entonces, vamos a decir, cuando n es mayor o igual que 30, el número de observaciones es grande. Y n por p es menor que 5 o n por p o por q más bien, cuando n por q también es menor que 5 y la media de la distribución de Poisson lambda es igual a n por p, donde lambda es igual a la letra griega mu, media de la distribución de Poisson, y mu, media de la distribución binomial. Entonces, cuando se cumpla con estos requisitos, cuando el número de observación sea grande, es decir, n mayor o igual a 30, y n por p sea menor a 5, o n por q sea menor o igual a 5, entonces lambda va a ser igual a n por p, y esto va a ser igual a la media de la distribución binomial. Entonces, sí se puede aproximar la distribución de Poisson por la binomial.
Entonces, la probabilidad de que un valor de X, sea igual a X, ha de ser igual a lambda elevado a X por E elevado a menos lambda sobre X factorial. Esta es la aproximación que se realiza. Y aquí vamos a hacer un ejemplito. A ver. Escriban. Se sabe... Listen, perdón. Sí. ¿Es U al lado del Poisson, del signo de Poisson? Donde Letra dice griega medias? mu. Letra griega mu. Lambda mu. Esto es la media, ¿no es cierto? Ah, ya. Gracias, Luis. Bien. ¿Por qué he igualado esta lambda con esta media? Porque la media de la distribución binomial es igual a n por p, ¿no es cierto? Y entonces, en este caso, estos dos valores son iguales. Quiero decir que la media para calcular este valor se debe multiplicar n por p. Bueno, entonces, se sabe que, escriban, se sabe que el 1% de los artículos, voy a simplificar algunas cosas, de los artículos eléctricos tiene defectos. O sea, esto es para el control de calidad que se hace en las empresas. Coma. Si se elige una muestra de 30 artículos, aquí voy a escribir, de 30 artículos, determinar la probabilidad de que 2 o más artículos tengan defectos. Esta probabilidad yo la puedo calcular mediante la distribución binomial. ¿Qué datos tenemos? N, la muestra, igual a 30 artículos. La probabilidad de que de estos 30 artículos estén defectuosos es el 1%. P igual 0,01, ¿no es cierto? Entonces,
Si yo calculo mediante la distribución binomial, yo tendría la probabilidad de que X sea mayor Igual o mayor que 2. que 2. Entonces tendría que calcular la probabilidad de que X sea igual a 2 más de que sea igual a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, hasta la probabilidad de que X sea igual a 30, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aplicando la distribución binomial, esto es muy complicado. Entonces, ¿cuál es la forma de poder representar o de calcular este valor mediante la aproximación de la Poisson? Primero, n es igual a 30. O sea, n igual a 30. ¿Qué dice? N por P, N 30 por 0.01 igual a ¿cuánto? 0,3. 0,3. 0,3. Y N por Q. 30 por 0,70. ¿Igual cuánto? $2,1. ¿Sí? Licen, ¿no es 21. por 0,99? Sí, es 0,99. Por 21, 0,99. Licen. Licen, la Q llegaría a ser 0,99. 0,99, perdón. Sí. ¿Cuánto sería eso entonces? 29,7. 29,7. 29,7, ya. Tenemos 30 N por P, 30 por 0,01, ¿no es cierto? Y N por Q es igual a ¿cuánto? 29 por por 0,7. 29,7. Esto es igual a ¿cuánto? 29,7. Coma 7. 7. Bueno. Entonces, el requisito dice que para aproximar N por P debe ser menor que 5 y se cumple el requisito. Que N debe ser mayor que 30 y NP en esto es mayor. Aquí vamos a modificar esto. Esto tiene que ser mayor que 5. Entonces, N por Q es 29. También se cumple el requisito, ¿no es cierto? Entonces, como hemos cumplido este requisito, sí se puede aproximar. Entonces, como se puede aproximar, lambda es igual a N por P, que sería 30 por ¿cuánto? 0,01 igual a 0,3. Y luego, la probabilidad
de que X sea mayor o igual a 2 va a ser lambda 0,03 elevado a X, que va a tomar el valor de ¿cuánto? De 2, ¿no es cierto? Elevado a 2 por E 2.718 elevado a menos 0,3. Todo esto dividido factorial de ¿cuánto? De 2. Igual. Hagan el cálculo correspondiente. ¿Cuánto da ese resultado? 0,033. 0,033. 33. Y ahí tenemos el resultado correspondiente. ¿No es cierto? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta aquí? O sea que el ICEN... Esa es la última partecita, ¿puede volver a decirla? ¿Cuál? Aquí está sobre la probabilidad de X igual mayor o igual a 2. Eso no entendí. A ver, si calculamos por la distribución binomial, vamos a tener que hacer esta operación. ¿No es cierto? De que X sea igual a 2, a 3, a 4, hasta 30. Entonces, para evitar este tipo de probabilidades, lo que se hace es el cálculo correspondiente de que vamos a aplicar la distribución de lambda. Para eso hay que cumplir con el requisito de que n tiene que ser mayor a 30. Luego, n por p tiene que ser menor o igual a 5. Y n por q mayor o igual a 5. Entonces, en este caso, n es mayor, n es igual a 30. N por P es igual a 0,3. N por Q es igual a 29. Entonces, esto es mayor que 5, esto es menor que 5 y n es igual a 30, que es un número de observaciones grande. Si cumplimos estos requisitos, entonces debemos aplicar la probabilidad mediante la distribución de Poisson y tenemos que calcular el valor de lambda. Lambda, que es igual a n por p. 30 por 0,3 por 0,01 es 0,3. Elevado a 2 por 2.718 a menos 3 factorial de 2. Y esta es la probabilidad que hemos calculado para la distribución de Poisson. Lisa, en caso que no se aproxime, no lo hacemos ya eso, ¿no? No, pues si no hay necesidad de aproximar, no. Pero si es mayor que 30, tienes que aproximar necesariamente. Ya, pero cuando es menor, no, porque hay... Cuando es menor no se aproxima porque va a ser fácil el cálculo, ¿no es cierto? Ah. ¿Alguna otra duda? Lice, ¿de dónde salió el Q? De la N por Q. La Q. Sí. Bueno, eso por definición en el tema número 1 de la distribución. La fórmula. P es la probabilidad de éxito.
y Q es 1 menos P. De ahí aparece Q 1 menos 0,01. ¿No es cierto? Dicen una pregunta. Sí. En caso que fueran 29 artículos, entonces ya no se haría la aproximación. Pero claro, 29 es menor que 30. Bueno, dicen. Solo los valores que son mayores o iguales que 30. Se hace la aproximación. Por eso hay que cumplir las reglas que nos dice. ¿Alguna otra pregunta? Licen, sobre O sea el que sí exponente tiene que 2, cumplir esas. Perdón, sí, Mario. sobre el exponente 2, ¿lo definimos como el límite que se pone para la probabilidad o...? A ver, más fuertecito. El exponente 2, Licen. No hay El ningún problema si exponente ponemos 2. como... Ajá. Si lo Claro, ponemos porque como estamos 2, buscando que x sea igual a 2, ¿no? Y cuando y no afecte aproximamos nada eso... que sea mayor. Claro, claro. Ah, ya. Gracias, Licen. Dice, no sé, que sí tiene que cumplir sí o sí, ¿no? Que tiene que ser N y P mayor que Por eso 5 es, por eso es regla. Dice, cuando el número de observaciones es grande, si se cumplen estos requisitos, cuando n es mayor que 30 y n por p es menor que 5, o n por q es mayor que 5, entonces sí se puede aproximar la distribución de Poisson por la binomial y se aplica esta forma, ¿no? Si no cumples con estos requisitos, no es necesario aproximar, simplemente calculas mediante la distribución binomial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase.